bienvenidos otra vez para trabajar con este hermoso texto titulado Benjamina, la más querida, en la que ya vamos a abordar cuestiones más puntuales, más de detalle. Unas tienen que ver con la ortografía y otras con el vocabulario. Vamos entonces. En el primer bloque del texto ya vimos cómo se van desarrollando las principales propuestas de la teoría de la evolución, los principales autores que fueron contribuyendo en el siglo XIX, todas las repercusiones, ¿no? Que hubo en su momento. Y en lo que quiero que nos fijemos ahora es en el uso de las comillas, ¿no? Fíjense cómo la tipografía y la ortografía son también importantes. Dice acá, ¿no? El trabajo de Huxley demostró que no es que vengamos del mono, sino que somos un tipo concreto de, entre comillas, mono. Quiero mostrarles cómo en el Diccionario Panhispánico de Dudas, otro recurso gratuito de la Real Academia Española, podemos nosotros buscar artículos escribiendo la palabra relacionada con la duda que tengamos. En esta oportunidad, por ejemplo, yo busqué comillas y me sale todas las reglas, las principales, ¿no? Si queremos ir a mayor detalle, podemos buscar la ortografía de la Real Academia y ahí indudablemente encontraremos más información. Pero acá sí se nos da lo principal, ¿no? Las comillas, los tipos de comillas, las latinas o españolas, las inglesas, las simples, que son las que hemos visto en el texto, cómo se pueden combinar, ¿no? Varios tipos de comillas, en qué se usa cada una de ellas y por supuesto el principal uso es el de, sirven para enmarcar la reproducción de citas textuales, es decir, cuando repetimos literalmente, palabra por palabra, lo que dijo otra persona. Y entonces tienen aquí muchos ejemplos. Cuando les aparece algo encabezado por una crucecita roja, aquí se ve muy chiquitita, pero si van al documento, a la pantalla, lo van a ver claramente, que quiere decir que es un error. Entonces les muestra también usos que no se aceptan y tienen no solamente, por supuesto, el uso de comillas en las citas textuales, sino para indicar que una palabra o una expresión es impropia o vulgar o procede de otra lengua. Recuerden que en otras oportunidades nos han salido palabras de otras lenguas, provenientes de otras lenguas, y las ponemos en cursiva, pero también las comillas pueden servir para esto mismo, ¿no? En textos manuscritos, cuando se reproduce, eh, cuando se, eh, cuando se usa términos lingüísticos, ¿no? Para enmarcar los significados, valdría la pena que le dieran una miradita al uso de comillas y van a ver cómo les va a gustar el diccionario de dudas y van a querer continuar buscando. Ahora, estamos diciendo que se usan las comillas con mono, somos un tipo concreto de mono, y más abajo se usa esto de el espíritu de simpatía, ¿no? Entonces, en un texto científico hay que pensar que algunos de los conceptos utilizados, es más, la gran mayoría de conceptos utilizados están definidos ya o fueron utilizados ya por otros autores. Y entonces cuando el investigador quiere destacar la procedencia ajena de los conceptos que está usando, puede utilizar precisamente las comillas para eso, ¿no? Sin embargo, si se fijan ustedes, hay pocas comillas en este texto. En realidad, lo que hay más son paráfrasis, es decir, el autor repite las ideas de otros autores, pero no con las palabras ajenas, sino ya en sus propias palabras, ¿no? Entonces, en esos casos no son necesarias ni las comillas, ni por supuesto las cursivas, ni los dos puntos que anteceden las citas textuales,
sino que se incorporan las ideas, no las palabras, ¿no? Las ideas ajenas se van incorporando al texto, pero sí que es importante reconocer de dónde proceden esas ideas. Y entonces verán ustedes que en muchos fragmentos del texto se mencionan autores, ¿no? Huxley llegó a la conclusión, el trabajo de Huxley demostró, Darwin propuso, en opinión de Darwin, según Darwin, con esta idea, Darwin propuso otra vez. Vean por favor los signos de puntuación cuando estos elementos que introducen ideas ajenas van al principio del párrafo o al principio de la oración. Pueden llevar una coma, ¿no? No va coma, sin embargo, entre el sujeto, Darwin, y el verbo, ¿no? Propuso, es decir, hay que ver también cómo usamos la puntuación y cómo hay distintas fórmulas, ¿no? De introducción de ideas ajenas. No necesitamos poner siempre la misma, según Darwin, según Darwin, según Darwin. Ya tienen aquí varias ideas cuando les toque a ustedes introducir otros autores, ideas de otros autores en sus textos, ¿no? Siempre y cuando otra vez sean paráfrasis, es decir, no citas textuales. Ahora, si nosotros citáramos textualmente cualquiera de estos fragmentos, cualquier fragmento de este texto, ¿no? Ignacio Martínez dijo que, ¿no? Priman los comportamientos egoístas, no sé, ahí ya si copiamos palabras de otro autor, evidentemente tenemos que encerrarlas entre comillas y plantearlas como cita cohesionada o no cohesionada, ¿no? Y el segundo aspecto que quiero que revisemos acá es el de vocabulario. Nos van saliendo ciertos términos no tan técnicos, pero que sí en algún momento es posible que necesitemos buscarlos, ¿no? Gibones, orangutanes, gorilas, es posible que necesitemos ver sus especificidades. En este caso les he buscado yo, Wikipedia sirve, como decíamos, para un primer contacto, ¿no? Hominoidea, ¿ya? Y aquí nos hablan de los hominoides, homínidos se los llama también, y efectivamente se nos dice que están estrechamente emparentados con otros simios y con el ser humano. Si necesitamos información básica, ¿no? Aquí tenemos la taxonomía, el reino, ¿no? La clase, el orden. Ahora, fíjense que lo bueno de Wikipedia es que además nos incluye gráficos, dibujos, imágenes, tienen aquí zonas donde se distribuyen, ¿no? Geográficamente. Ahora, si necesitan, fíjense qué bonitos estos gráficos, ahora si necesitan información más específica, recuerden recurrir a las referencias que se encuentran al final con los enlaces que pueden pinchar y directamente los llevan a la bibliografía sobre la cual está basada el artículo de Wikipedia, ¿no? En otros casos no es necesario una búsqueda de diccionario, pero sí hay palabras en las que tenemos que detenernos, ¿no? Ascendencia, recuerden ustedes que no es lo mismo que descendencia, ¿no? Se refiere a los ascendientes, a los antecesores, es decir, al origen, ¿no? Tenemos otra palabra como fecunda, ¿no? Pero fíjense que en este contexto no es tan frecuente, dice, además de formular la fecunda teoría de la selección natural. Y entonces, si tenemos una duda con respecto al uso de esta palabra en esa expresión, siempre es bueno que la disipemos
con el diccionario, el más conocido, por supuesto, es el de la Real Academia Española y en el que se basan los demás, ¿no? No nos quedemos con la duda, porque si lo que queremos es aprender, necesitamos la precisión de cada uno de los conceptos, llegar hasta el fondo de los detalles. Y entonces, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia? Nos da, recuerden, la etimología, ¿no? En verde, después de la palabra, nos lo plantea como adjetivo, ¿no? Fecundo, fecunda, adjetivo, que ha procreado, no es esa la que no es esa la que nos interesa, ¿no? Que se reproduce o procrea con facilidad, fértil, referido a la fecundación, ¿no? Lleno, con abundancia, no. Pero si llegamos a la quinta acepción, ya podemos aterrizar, ¿no? En la expresión que crea abundantes obras y produce buenos resultados. Entonces, es el sentido específico con el que está usando el término fecundo el autor de nuestro texto. Es interesante también el término enseñoreándose, ¿no? Fíjense cómo podemos buscar en el diccionario, por supuesto, pero también podemos acudir a nuestro bagaje, ¿no? A nuestro conocimiento de la lengua que tenemos todos los hablantes, ¿no? Que viene de señor, pensemos en señor, en señorío, y evidentemente lo vamos a poder relacionar con este dominio, ¿no? Que además lo conecta con eso precisamente, ¿no? El dominio gracias a la capacidad tecnológica y a la facultad de formar grupos integrados. Desde el título, recuerden ustedes que se nos va presentando esta diferencia entre el afecto y el amor. Ya dijimos que podemos en la vida diaria usarlos tal vez con sinónimos, pero en este texto y en la lengua española encontramos que hay una diferencia fundamentalmente de intensidad, ¿no? El amor supone mayor intensidad. Entonces es importante también cuando hablamos, por ejemplo, aquí de altruismo, ¿no? No como sinónimo de solidaridad. Indudablemente están relacionados, pero nuevamente la solidaridad supone más una colaboración entre semejantes, mientras que el altruismo apunta ya al bien común, incluso a pesar de perjudicarse uno mismo, ¿no? Es decir, fíjense cómo debemos tener claros aquí cómo se usa simpatía, egoísmo, altruismo, bueno, todos estos términos que nos están apareciendo. Innato también, ¿no? Hay que, si tenemos dudas, vamos al diccionario y vemos cómo se refiere a algo que es connatural, o sea, como que ha nacido, nato de nacimiento, ¿no? Como que ha nacido con una persona. En otras oportunidades es el propio autor del texto el que si considera relevante, si considera importantísimo que la persona que lee tenga claro exactamente a qué se refiere, sobre todo cuando se trata de un término técnico, es posible que el propio autor, les decía, nos dé la definición de la palabra, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa aquí con este término craneosinostosis, ¿no? Que es la patología que sufrió la niña, ¿no? Y entre comas, esto es importante, ¿no? Nos da la definición. Y entonces encontramos que la rara patología denominada craneosinostosis es, no se olviden la fórmula de la definición, ¿no? Un trastorno de nacimiento, en primer lugar, ¿ya? Y luego entramos a sus características particulares, ¿no? En el cual una o más de las articulaciones fibrosas que unen los huesos del cráneo del recién nacido se cierran prematuramente, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando
el autor quiere asegurarse de que entendemos un término, puede incorporar su definición en el texto. Hay que buscarla nada más, ¿no? Y terminamos con Benjamina. Yo creo que ahora este nombre elegido por la investigadora tiene más sentido, entendemos por qué está presente desde el título, ¿no? Ojalá que ustedes sigan desmenuzando este texto porque hay mucho más, evidentemente, ¿no? Gracias y nos vemos la próxima.